Estamos de vuelta, amables televidentes, en su programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de Avanzo. Hoy estamos tratando el tema a 25 años del asesinato de Mirna Mack. Y para tratar este tema nos acompañan Helen Mack, Olga Pérez y Elisa Aquino, quienes nos van a ayudar a entender el impacto de este asesinato en estos 25 años. En el segmento anterior ya vimos lo que fue el asesinato en su momento, sobre todo cómo lo vivió Helen, hermana de Mirna, pero también cómo desde Avanzo sufrimos esta pérdida de una colega y una amiga que, como yo decía, era el motorcito atrás del trabajo que veníamos haciendo. Avanzo para entonces tenía 4 años y medio. Era un centro de investigación muy reciente. Tal vez faltaría solo decir que el asesinato de Mirna lo entendimos nosotros como un mensaje claro de que no se hablara de los desplazados internos, esta población que estaba escondida en las montañas de Guatemala y perseguida por el ejército en el marco de esta guerra cruenta que el país vivió por muchísimos años. Y Mirna estaba investigando a estas poblaciones que regresaban a sus comunidades por enfermedad, por el acoso del ejército mismo o por falta de alimentos. Entonces estaba ella dando luces sobre una población guatemaltecos, conciudadanos y conciudadanas de todos nosotros, preocupada por las políticas del Estado hacia un sector de sus ciudadanos. Y entendemos nosotros que por esa razón el ejército vio a Mirna como parte de ese enemigo interno que muchas veces operó para decidir el asesinato de alguna persona. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver en este segmento es la lucha por la justicia que inicia con el asesinato de Mirna a través de Helen, y le vamos a ir pidiendo a nuestras invitadas del mundo de la antropología que nos expliquen también cómo se miraba esta lucha por la justicia desde las ciencias sociales en Guatemala. Entonces, vuelvo contigo, Helen, y a tratar entonces el tema de la lucha por la justicia. ¿Cuáles pensarías tú que son los grandes pasos que se lograron dar en el caso de Mirna? Bueno, yo creo que como que un primer impacto, y que por eso todo el mundo creía que estábamos locos, era como un caso de violación a derechos humanos se presentaba ante los tribunales en el marco todavía de un conflicto armado, porque todavía no habían empezado ni siquiera. Hay que recordar que no se había firmado no estaba la paz, ni mucho menos. Nada, estábamos en el marco de los acuerdos de Esquipulas II, y que por eso también Vinicio Cerezo había sido objeto también de golpes de Estado, ¿verdad? Entonces era como una locura que en medio de un conflicto armado hubiese una persona diciendo que había sido una violación a los derechos humanos y que había sido el ejército, especial y concretamente el Estado Mayor Presidencial, responsable del asesinato de Mirna. Eso fue como una bomba, diría yo, a los tribunales, que no estaban preparados para una situación como esta. Y por el otro lado también las mismas condiciones bueno, ya que se estaban hablando sobre todo el tema del proceso de paz, pero también sobre un cambio en el sector justicia del sistema, ¿verdad? De pasar del inquisitivo al acusatorio, esto no solamente por los acuerdos de paz, sino que también la importancia de empezar a modernizar un poco el sector de justicia. Y esto fue planteando pues, como una serie de retos para la justicia y para nosotros. Bueno, el rol importante que estaba jugando pues una figura que antes era la acusadora particular, ¿verdad? Y que hoy es querellante adhesivo, pero que ha sido muy importante para la resolución de casos, ¿verdad? Yo creo que es uno de los temas que ha tenido bastante impacto. Y luego otro de los grandes temas, y sigue siendo un desafío al día de hoy, 25 años después, es el tema de la independencia judicial, que es como garantía de los derechos que tenemos los ciudadanos. Gracias. Le pregunto yo a Olga. Olga, estamos iniciando el tema de la justicia después del asesinato de Mirna. Desde la San Carlos y desde la antropología, ¿cómo se estaba viendo este tema? Bueno, yo creo que habría que subrayar un elemento muy importante que Helen mencionó en el primer segmento de esta actividad, y es el hecho de que se puso en evidencia esa existencia de estructuras que funcionaban en paralelas en Guatemala, tanto los de la justicia legal, digamos, y todo lo que era aquel mundo oculto que se estaba dando y que de alguna manera estaba saliendo y emergiendo. Considero que desde las ciencias sociales en ese momento, digamos que empieza el juicio por el asesinato de Mirna Mack, pues fue más un acompañamiento de tipo personal,
de tipo de conciencia que estaban haciendo, pero fue un periodo también en el que habían menos investigaciones en torno a lo que era el tema de la violencia, más allá, digamos, del señalamiento de violaciones sistemáticas a derechos humanos. Como que de alguna manera todavía no había comenzado toda esa investigación sobre archivos históricos, digamos, el mismo archivo histórico de la Policía Nacional. No habían muchos de esas herramientas que posteriormente hicieron que las ciencias sociales nos diéramos cuenta de lo aberrante y de lo equivocado que estábamos en habernos metido en un mundo burbuja que había permitido también que las ciencias sociales ya no tuvieran una incidencia en la sociedad. Y a partir del caso del asesinato de Mirna Mack, las ciencias sociales cobran, digamos, esa conciencia y ese reto de saber que también tenía que ver con los procesos de litigio, esas metodologías que no podían venir más que dar el conocimiento sistematizado desde las ciencias sociales para saber cómo se había ejercido el terror y la violencia, para saber desde adentro cómo era la racionalidad del poder y también poder aportar a los juicios y al esclarecimiento histórico. Considero que eso fue uno de los elementos fundamentales también que nos ha dejado el caso del juicio por el asesinato de Mirna Mack. Elisa, y ustedes los jóvenes estudiantes de antropología, ¿cómo ven hoy el hecho de que haya habido no solo el asesinato, sino luego el proceso de juicio, de justicia? Bueno, en inicio decir que pues el juicio por el asesinato de Mirna Mack, pues como bien mencionó Olga, es un parteaguas de los aportes que posteriormente van a ser las investigaciones antropológicas, las que hoy hacemos, ¿verdad? La de mis compañeros que trabajan sobre el tema de desaparecidos, sobre temas de la tortura, sobre el tema de los XX, que empiezan a hacer espacios de investigación que aportan directamente a la incidencia y a la aplicación de la justicia, ¿verdad? Entonces, creo que el caso de Mirna Mack es primordial en el sentido en el que impulsa esas nuevas investigaciones que se dan hoy, que las hacemos hoy los jóvenes, y que además empezamos a abordar la memoria desde otro punto de vista, ¿verdad? Como hablábamos antes, pues yo soy uno de esos casos que cuando murió Mirna Mack yo no había nacido. Sin embargo, el profundo interés que surge ahora por estudios de memoria, o por estudios de casos que tienen que ver con el conflicto armado y con la lucha social, ese interés es muy diferente, ¿verdad? Ya no es desde una perspectiva en que estaba involucrada en las luchas sociales directamente, sino es muy similar me atrevería a decir, a la de Mirna, ¿verdad? Que ahora no estamos involucrados en un grupo político, en un grupo armado, pero sí tenemos esa capacidad crítica de retomar estos temas para aportar, ¿verdad? Para aportar e incidir directamente, sobre todo aportar a las sociedades o a las poblaciones que son víctimas de los procesos del sistema actual, que cada vez profundizan más las desigualdades y las brechas, pues sí, valga la redundancia, de desigualdad en el sistema. Sí, gracias. Esto me parece muy importante subrayarlo, porque el trabajo de Mirna con desplazados internos es un trabajo que nosotros hemos propuesto se entienda como antropología en la guerra o antropología desde la guerra, porque es tratar de entender lo que está pasando en el momento en que esto está pasando. Yo creo que un poco lo que nos dice Elisa también va por ese camino. Bueno, entonces regresemos, Helen. Estábamos contigo avanzando en los temas de justicia, los derechos humanos se están poniendo a debate, ¿verdad? Después de eso, ¿hubo momentos en el que tú pensaste alguna vez abandonar el proceso o el litigio iba avanzando? No, yo pues a lo largo en muchas oportunidades sí pensé en dejar el caso. Creo que el momento más difícil fue el asesinato del policía Mérida Escobar, porque eso sí ya lo sentí de un mensaje muy directo. Afortunadamente hoy tenemos imputado precisamente a 3 policías por el asesinato de Mérida Escobar, y recientemente o ya a finales de mes, principio de septiembre,
Vamos a estar también acusando al primer jefe de la sección del Departamento de Investigación Criminal, ¿verdad?, por el asesinato de Mérida Escobar, y eso es lo que te hace entender cómo es una operación de inteligencia, cómo aparecer de lo ilegal a hacerlo legal, ¿verdad?, o hacer legal lo que es ilegítimo. Entonces es el asesinato de Mirna con que fue robo, ¿verdad?, o fue pasional. Pero luego, para dejar en el asesinato el caso de Mirna, es matar a Mérida Escobar. Y para dejar en la impunidad el caso de Mérida Escobar, los medios necesarios imputar a dos, bueno, asesinar, torturar y desaparecer. Los casos... No quería pedirte, para nuestros televidentes que no siguieron la prensa, ¿quién es Mérida Escobar? Mérida Escobar fue un policía investigador que determinó quién era el principal sospechoso, y ese principal sospechoso era Noel de Jesús Beteta Álvarez, que pertenecía precisamente al Estado Mayor Presidencial. Entonces fue entender cómo te funciona un canal de inteligencia, cómo existen planes de contingencia en una operación de inteligencia, que no solamente es te mato y ya te digo qué fue, sino que también hay planes de contingencia, que en este caso fue Mérida Escobar, y para poderlo consolidar la impunidad fue torturando y desapareciendo uno y asesinado el otro a dos civiles que no tenían nada que ver con todo lo anterior. Te quiero preguntar, que ya se nos está acabando el tiempo Sí. en este segmento, pero solo decirnos cuál fue la sentencia en el caso de Mirna. En el caso de Beteta Álvarez fue condena en ese momento a 30 años de prisión, 25 por el asesinato de Mirna y 5 por violación, bueno, por el disparo a un menor de edad, y por el caso de autores intelectuales, que ha sido el único caso, diría yo, que es por autoría intelectual, que se ha podido probar. Valencia Osorio, condenado a 50 años de prisión, y los otros dos, pues, y está prófugo en la justicia, y los otros dos, pues, fueron absueltos. Valencia Osorio, ¿qué cargo tenía Helen? Él es un militar de alta graduación. Es un coronel y era el jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, que como todos sabemos, esa era la fachada de lo que era el Estado Mayor Presidencial y parte del canal de inteligencia. Muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo en este segmento. Yo solo quiero agregar a lo que ya han expuesto Olga, Elisa y Helen, que la Fundación Mirna Mac este año ha sacado 3 importantes libros que sistematizan la experiencia en el caso de Mirna. Un libro toca el contexto político, el otro toca el tema de la estrategia jurídica o judicial, y el otro nos habla y nos enseña sobre cómo funcionan los ejércitos y sobre todo el Estado Mayor. Entonces, lo digo porque 25 años después también tenemos una experiencia sistematizada a la que el público puede acceder. Aquí nos quedamos y regresamos en breve a un próximo segmento. ¿Cuáles han sido los retos, los logros, los avances en el tema de la justicia y sobre todo la lucha contra la impunidad? Este asesinato, vil y cobarde asesinato de Mirna, vino a marcar a partir de entonces en cuanto a la justicia de Guatemala. En primer lugar, porque las condiciones que en aquel momento imperaban en nuestro país era la del miedo, la de la zozobra, la del abuso de las fuerzas de seguridad del Estado. Había una limitación casi absoluta a la libertad de expresión, y por consiguiente también el tema de la administración de justicia era sumamente difícil de alcanzar, casi una utopía. Creo que en aquel momento Mirna se haya atrevido a denunciar y a partir de sus estudios antropológicos las condiciones en que estaban todas las poblaciones desmovilizadas, el que tuviéramos acceso en Guatemala a esa información, a esa realidad que estaba ocurriendo en el interior del país como consecuencia del conflicto armado interno, pues la puso a ella en una situación de absoluta vulnerabilidad, y por consiguiente la identificaron como un enemigo interno del Estado. A partir de eso, su cobarde asesinato. Pero también entonces
Desgraciadamente tuvo que ocurrir esa lamentable pérdida de su vida para que en Guatemala, a partir de los esfuerzos valiosos y valientes de su hermana, de Helen Mack, se hiciera una prueba y se pusiera a prueba también el sistema de administración de justicia en Guatemala. Porque, en primer lugar, las propias autoridades del organismo judicial estaban acostumbradas a que ese tipo de casos sencillamente no se promovían, a que quedaban engrosando los expedientes sobre averiguar en los archivos tanto del Ministerio Público como del organismo judicial, y por qué no decirlo también, como consecuencia de la intimidación, del miedo que inspiraban las autoridades, particularmente del ejército, en términos de consecuencias que podrían generarse si se atrevía a alguien a investigar este tipo de casos. Valorando también el valor que en su día tuvo un miembro de las fuerzas de seguridad civil, que fue la Policía Nacional, el que hubiese querido contribuir cumpliendo su función pública, porque para eso están las autoridades de seguridad, a investigar y a establecer quién había sido el autor material de su vil asesinato, pues él también pagó con su vida. Es parte de esa triste historia que tenemos en Guatemala en materia de administración de justicia. Pero eso ha sentado como las bases para que en Guatemala paulatinamente se vaya rompiendo el miedo, se vayan abriendo posibilidades para que se investiguen otro tipo de casos en los cuales hubo graves violaciones a los derechos humanos, en donde las víctimas ya empezaron a tener un poquito de más confianza para hacer planteamientos y demandas de administración de justicia, tanto al Ministerio Público como en consecuencia el propio organismo judicial responder a esa expectativa. Y se han ido abriendo poco a poco diferentes casos, con muchísimas dificultades, con muchísimas vicisitudes, indudablemente también con algunas consecuencias lamentables, pero finalmente es un avance, particularmente en este último año. Yo diría que a partir del 16 de abril hubo como un renacer de la conciencia ciudadana. La gente está empezando a tomar conciencia de lo mal que estamos, de la debilidad institucional que aqueja a este país y de la necesidad de que nos involucremos exigiendo a lo que tenemos derecho como ciudadanos. Fue importante y necesario que alguien de fuera nos viniera a dar los ánimos y las luces para despertar. Actualmente tenemos entonces la fortaleza de que esta comisión no solo le ha dado nuevas técnicas de investigación al Ministerio Público, le ha permitido tener mayor experiencia y mayor conocimiento sobre las formas investigativas que deben que deben aplicar para tener mejores resultados, y eso indudablemente también es una fortaleza al sistema de administración de justicia, porque nada puede hacer un juez si no se le presentan las pruebas que en un momento dado tienen que ser presentadas para determinar y demostrar la responsabilidad de los imputados.